Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y en el día de hoy vamos a ver el tema que teníamos pendiente de los costes de un proyecto como este de macroalgas, o ya sea NanoReef en este caso. La idea es compartir lo que ha costado realmente cada una de las cosas, pero daremos ciertos ejemplos de productos similares, porque como siempre digo, te puedes gastar más, te puedes gastar menos, pero vamos a tomar un ejemplo real de referencia para que luego no os llevéis sustos, no os llevéis engaños, no os llevéis a frustraciones, porque os han dicho que una cosa vale tanto y luego resulta que salía más cara. Lo primero, empezando por lo que serían las macroalgas. Como veis, tenemos solamente un poquito de cauleur aquí que trajimos de local hace unos días. Las macroalgas son caras realmente porque son exóticas, es difícil de encontrar. En algunas tiendas que veis aquí en España pues puedes encontrar entre 15 y 30 euros según el tipo, según la variedad. Pero bueno, yo compraré algunas variedades, otras intentaré intercambiarlas, otras me las pasarán amigos, así que vamos a ponerle un presupuesto entre 70 a 80 euros. Pero que sepáis que no la podemos jugar si queremos pagar algo exótico por el tema de la exclusividad y lo difícil que es conseguir algunas de estas variedades de macroalgas. Segundo ejemplo de gasto, la iluminación. Como veis, en el último vídeo hablamos de la Cell-Lite UF8600F, pantallas de acuario plantado para el tema de la macroalga, como ya explicamos en su día, pero te puedes gastar desde 50 euros hasta 150, por ejemplo, que vale esta. La que yo tenía pensada de principio, que al final por falta de productos pues no la compramos, que era la WRGB Slim nueva. Esa está sobre 110 euros, para que veáis pues hay diferentes ejemplos de alternativas. Más gastos, el fundamental en este caso, la urna, esta tipo ADA pero hecha por Aquarius 4K, 60 por 30 de fondo por 20 de alto, la edad tendría 18, pues a mí esta urna me costó 130 euros, cristal óptico en todo caso. Diferencia que la de ADA, por ejemplo, es cristal grosor 5 milímetros, esta tiene un grosor de cristal de 6 milímetros, por lo tanto más bioseguridad. Tema de la mesa, como siempre digo, estos proyectos lo puedes poner en una mesa que tengas en casa, en un escritorio, donde más quieras, porque es un proyecto realmente NanoReef. En este caso dejaré una foto de cuando subí en el Instagram la presentación del proyecto. Pues esta mesa la busqué en una página aquí en España, la compré por 34 euros, me pareció realmente calidad-precio que estaba muy bien, y para este tipo de proyectos me sobra, no necesito hacer una mesa más reforzada para un proyecto que realmente son 30 litros reales. Y ya pasando un poco más a lo que es la equipación técnica, más en concreto para macroalgas en este caso, ese Flexi Skimmer, os dejaré, esta fue la caja que pedimos en su día. En Amazon estaba por 50 euros, pero estaba agotado, entonces yo haciendo búsquedas de todo lo que estoy haciendo también os dejaré en la descripción del vídeo los links de cada uno de los productos donde los he adquirido. Igualmente creo que me costó 52 euros al cambio, aunque estaba en dólares, pero me costó muchísimo más la novatada de pagar envío y luego aduanas en España. Se me fueron otros 100 euros extras, que no vamos a considerar en los gastos de hoy, pero que lo tengáis en cuenta por si alguno hace ese pedido, que no os llevéis el susto o la sorpresa como me pasó a mí. Más cosas, como ya explicamos en un día, el autorreinador es barato, comprado de AliExpress, 48 euros. La bomba de movimiento Gebao SLW5, en este caso de 3000 litros hora, aunque la tengo muy al mínimo, porque también, como explicamos en su día, estos proyectos de macroalgas necesitan algo más de circulación que un plantado al uso, pero algo menos que un marino convencional. Por lo tanto, nos vamos a mover ahí un poco intermedias, pero bueno, ya digo, 40 euros me costó esa bomba de movimiento Gebao programable. Y de las demás cosas que tenemos, pues refractómetro, también de AliExpress por 8 euros. Alguno dirá, pues no es muy preciso. Realmente no necesito más precisión, porque al ser macroalgas tampoco tengo que tener una salinidad tan controlada como un marino al uso, porque no voy a tener en principio nada de peces. Por lo tanto, va a ser macroalgas y me va a dar igual que la salinidad sea de 1,025, con 1,024, con 1,026. Tengo un pequeño margen de libertad en ese caso para equivocarme, para ir aprendiendo, para familiarizarme con este tipo de proyectos. Y ya por lo demás, pues lo que podemos ver, roca, en este caso 3 kilogramos, a mí me la dejó Javi en el local a muy buen precio, porque era un desmonte de un proyecto que había anteriormente, ponle 30 euros. Sal, 28 euros compré para un año de proyecto, seguramente tengo sal. Y arena también me costó 28 euros, pero tengo la mitad guardada ahora mismo por si algún día quiero hacer una ampliación a este proyecto, que aunque ahora está a oscuras, pues con la sal que me sobró tengo para aditar, la arena para cubrirlo todo, y con 3 kilos más de roca y con otra bomba de movimiento Gebao sincronizada con la anterior, pues directamente lo puedo pasar todo aquí el día de mañana, hacer una ampliación, y en ese caso sí que me va a salir relativamente barato, porque toda la inversión inicial de golpe ya la he realizado en este preproyecto de macroalgas.
Así que resumiendo un poquito en general, como veis me salen sobre 600 euros de coste. Como siempre digo, es capricho, pero para mí es algo que tenía mucha curiosidad por ver. A partir de aquí ya sí que recorto literalmente los gastos en todo, más que nada por falta de tiempo también. Y deciros que realmente, pues como siempre se suele decir, más litros costaría más, menos litros costaría menos. Como he dicho en este caso, si yo hago la ampliación de 30 a 60, 65 litros reales, que sería ese proyecto, pues me va a costar muy poquito porque puedo aprovechar muchísimas cosas. Pero esto es los costes reales de un tipo de estos proyectos. Y decir, por ejemplo, que si fuera un marino real al uso, en el que no sean macroalgas, sino que sean corales, llevaría su zoom, un gasto añadido, llevaría más circulación, tendría que llevar algunas otras cosas, el skimmer también de proteína, por lo tanto empezaremos a meter más dinero. Pero bueno, yo como siempre digo, esto hablo un poco desde la teoría, porque mi práctica real al tema de proyecto de marino queda reducida a lo que es esto que vamos compartiendo con vosotros y vamos aprendiendo todos juntos en el canal. Así que dicho todo esto, hasta aquí este vídeo del día de hoy. Espero que os resulte útil, como siempre, informativo. Ya sabéis, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros si alguno no está y le apetece. También tenemos la función de miembro del canal, pero aquí sabéis que lo importante es mejorar y aprender en todos los aspectos del tema laboral plantado y usualmente, como es este caso, de manera puntual en el tema del proyecto de macroalgas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!